semestre de Física y Cómputo, semestre 2018-2. Y bueno, esta vez invitamos a un colega que es muy entusiasta con el seminario, además da temas interesantes, polémicos, de mucha actualidad. Entonces pues presentamos a José, que va a hablar sobre la cuantización de la carga. La cuantización de la carga. Sí, bueno, el tema de por sí es un tema que rara vez se discute en los libros de licenciatura. Si ustedes revisan sus libros de introducción, se hace la mención que la carga eléctrica se cuantiza, pero no se da mucha explicación, o al menos no se esboza alguna idea teórica, alguna teoría que nos diga que que esa predicción observacional, esa predicción, la teoría soporta una explicación, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema. Debo decir también otra cosa, que el tema es bastante amplio. No, entonces yo voy a tratar en esta plática, por el tiempo, de enfocarme de una forma que he desarrollado para hablar de la cuantización de la carga eléctrica vía la cuantización de Dirac. Entonces, claro que hay varias formas de llegar a esa famosa condición de cuantización. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza para revisar las demás. Son muy interesantes, dos de ellas son muy básicas. Una, utilizar el experimento de Aharonov-Bohm para verificar, digamos, la cuantización de la carga, y también otro experimento, otro desarrollo teórico muy importante de Hu y Yang sobre el tema. Lamentablemente no hay tiempo para ver eso, pero vámonos de una vez al campo. Quiero arrancar con esta cita de Dirac. Yo creo que esta es la síntesis de toda la plática y vale la pena leerla porque nos muestra el poder teórico, por llamarle de alguna forma, de Dirac. Él dice lo siguiente, es traducción mía, hice algunos breves recortes, pero esencialmente a menudo sucede que en la ciencia que cuando uno está buscando una cosa, uno descubre otra cosa que no estaba buscando. Eso cualquier investigador con algunos años de experiencia avalaría el punto, ¿no? Esto es lo que me ocurrió con el monopolo magnético. En ese tiempo yo no estaba interesado en algo parecido a los monopolos magnéticos. Estamos hablando de 1931. Dirac en 1931 se enfrenta a un problema que estaba presente y que no tenía una explicación aceptada. Lo que quería explicar era el hecho de que la carga eléctrica Q siempre se observa en múltiplos enteros de la carga eléctrica E, es decir, Q igual a N por E. ¿Está claro? Primero fijemos la idea, es cualquier cantidad de carga, una carga arbitraria, siempre es un múltiplo entero de cargas eléctricas elementales, la carga del electrón. Seguramente ustedes ya vieron esta fórmula, esta ecuación. Y debería haber alguna razón fundamental en la naturaleza para esto, y también debería haber alguna explicación de por qué la carga tiene el valor que dice ahí hace, pero se equivoca aquí, no está bien, que HC entre E cuadrada es el inverso de la constante de estructura fina, tenga aproximadamente el valor de 137. Yo estaba buscando una explicación para ese 137. O sea, Dirac, esta relación es una de las relaciones más enigmáticas y fundamentales. Es una relación que liga la constante de Planck, la velocidad de la luz y la carga eléctrica al cuadrado,
Y es una cantidad adimensional. Es exquisita, pero Dirac quería saber por qué la carga eléctrica tiene el valor que tiene para que esto sea 137. ¿No? Ese era el interés de Dirac. El interés. Y en el camino se encontró a los monopolos magnéticos. O sea, no era su objetivo hablar de monopolos magnéticos, sino su objetivo era tratar de explicar dos cosas. Primero, por qué la carga eléctrica estaba cuantizada. Y segundo, por qué la carga del electrón tiene el valor que tiene. Ustedes seguramente se han preguntado eso. Bueno, él lo enfrenta el problema, ¿no? ¿Cómo explicar el hecho experimental de que la carga eléctrica está cuantizada? Como ven, tenemos tres partes. La carga, N entero y la carga eléctrica fundamental. Entonces Q y N. Y uno se preguntaría, uno podría decir, bueno, ¿qué dicen las ecuaciones de Maxwell y la fuerza de Lorentz? ¿Tienen esos ingredientes? ¿Podrían explicar las ecuaciones de Maxwell la cuantización de la carga? Pues miren, pues la carga eléctrica, aquí estoy diciendo una carga eléctrica, es la delta, una carga localizada en un punto. La carga del electrón, por ejemplo, pues sí aparece. Un electrón que está en un punto puede producir campos. La E sí la podemos pensar. En la fuerza de Lorentz podemos tener una carga testigo, que sea una Q. Esta es ajena a esta, una carga que llega a donde habitan los campos E y B. Estos E y B pueden haber sido producidos por el electrón, y sí tenemos Q y sí tenemos E, pero no tenemos N. No tenemos N. N no aparece en las ecuaciones de Maxwell. No hay una N ahí visible. Si está, estaría muy escondida, porque de principio no aparece. La cuantización de la carga, un hecho experimental, uno esperaría que las ecuaciones de Maxwell dijeran algo, sugirieran algo acerca de la cuantización de la carga. Entonces eso es grave, porque nosotros tenemos, o al menos yo, y yo creo que muchos de ustedes, un alto reconocimiento de las ecuaciones de Maxwell, y uno debería esperar pues, que nos dieran una explicación de esto. Pero falta la N. N pertenece a lo discreto, y las ecuaciones diferenciales que tenemos aquí están bastante continuas. ¿Cómo construir una condición de cuantización? Esto sí ya es algo elemental que espero sea muy accesible, ¿no? Vamos a la trigonometría. Coseno de 2πn es 1, ¿no? Y n es 0 más 1 más 2, más menos 1 más 2, 3. Bueno, esta es una identidad. La escribimos de forma elegante con la de Euler, poniendo la epsilon 2πn. Entonces, este coseno de 2πn en realidad, lo podemos escribir de una forma E2πn igual a 1. Bueno, les adelanto. Esa es la n que necesitamos. Las ecuaciones de Maxwell nos dan dos ingredientes, pero no nos dan la n. Y la n aparece en una identidad muy conocida, una de las... no es exactamente la de Euler, porque es 2πn. La de Euler es πn, se recordarán que esto es menos 1. Pero esta es la prima de la identidad de Euler, la conocida, ¿no? Entonces, n aparece aquí. Ahora, vamos a pensar en coordenadas polares, r, teta y phi. Fijamos r y fijamos teta, la radial y la polar, y dejamos la azimutal, y observamos que la azimutal, phi más 2pi representan al mismo punto. Phi más 2pi representan al mismo punto. Esto nos permite definir funciones univaluadas y funciones multivaluadas. La función univaluada es aquella, como es de esperarse, como están representando al mismo punto, f de phi es f de phi más 2pi.
Eso creo que debe quedar claro. Pero esta es univaluada. Pero multivaluada si f de phi no es igual a f de phi más 2pi. Entonces, aquí se nos ocurre presentar una función que sea EI 2k phi con k arbitraria. Si k es arbitraria, en general, esta función no va a ser, es multivaluada, porque no va a ser este mismo, miren, aquí está uno, aquí está el otro, pero le sobra el otro siguiente pedazo, que sería EI 4pi k, ¿no? Ese en general no es 1, y por lo tanto, esta función EI 2k phi es multivaluada, ¿sí? Pero ojo, hay una k arbitraria. Como es una k arbitraria, yo puedo jugar con esa arbitrariedad de la k. Y puedo hacer lo siguiente. Puedo forzar puedo forzar, porque k es arbitraria, a que se dé la igualdad siguiente. EI 2k phi es E igual a 2k phi más 2pi, porque k es arbitraria, ¿no? Esto implicaría que la parte que le está faltando debe ser 1. Ahora, si consideramos que esta relación que vimos antes y esta, entonces vemos que si k satisface n entre 2, entonces la función de arriba se vuelve univaluada. Entonces, vean la simpleza. Tenemos una función que es multivaluada, pero que poniéndole una condición a esta arbitraria, que es una condición de cuantización, se vuelve univaluada. Esta es la clave de la fórmula de Dirac para la cuantización. Saber que en un momento dado la función de onda es muy parecida a una cosa como estas, ¿no? Tienen ustedes la fase de la función de onda, podría ser univaluada o multivaluada, con tal de que la función misma sea univaluada. Es una de las cosas que les pedimos, de los preceptos de la mecánica clásica, de la mecánica cuántica. ¿Está claro? Tenemos una receta para hacer de una función multivaluada, univaluada, pagando el precio que la constante que está allí tome esta forma, n entre 2. Bueno, hasta ahí se acaba el primer ingrediente. El siguiente ingrediente es la invariancia de norma. Esta es la ecuación de Schrödinger. Ahora vamos a ver si la ecuación de Schrödinger nos puede decir algo de la cuantización de la carga eléctrica. Vean, aquí aparece un término nuevo, el H, pero aparece la carga Q, la carga eléctrica, y también aparece la velocidad C, también aparece la masa, pero bueno, vamos a dejar ahorita porque estos son los relevantes, la H, la C y la Q. Tiene algo que conecta a lo que vimos antes. Esta ecuación es invariante bajo la transformación de norma. Podemos cambiar los potenciales de esta forma, A' igual a A más gradiente de lambda, con lambda una función de norma arbitraria. Si yo pongo esto aquí y al mismo tiempo transformo la fase phi', en la fase aparece explícitamente la Q, esta misma Q, también aparece la C y aparece la H y aparece la lambda. Si yo hago esta transformación aquí y acá, la ecuación de Schrödinger preserva su forma. Entonces es la invariancia de norma de la ecuación de Schrödinger. Normalmente se habla de invariancia de norma y se engloban estas dos transformaciones, pero en una manera más clara, una es de norma y otra es de fase. Bueno, pues, ¿qué les digo? Aquí ya aparece un exponencial. Entonces, lo que hemos dicho antes lo podemos conectar de esta forma. Aquí está la receta. Miren,
Vamos a empezar pensando que K es arbitraria y tengo esta cantidad. Pero la fase de la función, de la transformación de norma es muy similar, también son dos exponenciales. Como lambda es arbitraria y K es arbitraria, no pierdo nada, no pierdo ninguna generalidad en igualarlas, porque tengo dos constantes arbitrarias. Entonces, por lo tanto, igualo las dos exponenciales. Eso implica una relación bonita. Esto no está en los libros, implica una relación bonita. Esta relación nos conecta a los términos de una ecuación, una cantidad así con los términos con este otro término. Y ahora, por un poco de magia, busco una solución de esta relación, donde K y lambda son arbitrarias. Y la primera que puedo poner es que K es el producto QG por HC y lambda es 2G y phi. Si yo sustituyo estas aquí, este se satisface, pero metí un parámetro que se llamó G. Este no estaba invitado a la fiesta, este G no estaba invitado a la fiesta. No. Lo que sí puedo decir es que G tiene que tener unidades de carga, pero no sé más de él. Es un parámetro que se mete para que esta cantidad sea consistente dimensionalmente, esta solución. Bueno, ya tengo una relación y tengo dos cantidades libres. Aquí siguen siendo arbitrarias. Pero ahora viene lo interesante. Yo pido que la función de la transformación de fase de la mecánica cuántica sea univaluada. Podría ser o no univaluada, pero yo lo exijo, ¿no? Pues si esto es univaluado porque tengo la igualdad. Entonces, pero como lo que platicamos antes, el precio para que esto sea siempre univaluado es que K sea igual a n entre 2. Por lo tanto, con Kn igual a entre 2, lo igualo a K y obtengo QGn sobre 2HC. Esa es la famosa ley de cuantización de la carga eléctrica, la de Dirac, ¿no? No se puede cuantizar la carga eléctrica, se puede por sí sola, se puede cuantizar la carga eléctrica con otro parámetro que le llamamos G, otra carga exótica, y el producto de las dos sí es cuantizado en términos de HC y 2, n es igual a 1. ¿Qué es esa G? La metí a mano, me pueden decir, pues tiene unidades de carga nada más. Bueno, pues si G es la carga del monopolo magnético, pues esta es exactamente la ecuación de Dirac. Estructuralmente uno puede encontrar esta ecuación y llegar al momento de esto y decir, bueno, si G es el monopolo y lambda existe, entonces esta ecuación es la cuantización. ¿Está claro o hay alguna duda? Esto es lo más básico, lo más importante. Permítame repetirlo para alguno que no lo haya visto. La clave es que esto lo da la ecuación de Schrödinger, es la fase de la ecuación de Schrödinger. En esta lambda es arbitrario, por lo tanto puede ser univaluada o multivaluada. Nosotros queremos que las cosas sean univaluadas, pues eso lo ustedes deben de ser. Pero esta puede ser porque lambda es arbitraria. Acá esta otra cantidad, pues también es arbitraria la K en principio. Entonces puede ser multivaluada o univaluada. Y como nadie me impide, porque tengo dos constantes arbitrarias, pues las igualo. De igualar esas cantidades se implica esta relación. Esta es la relación bonita. Bueno, la relación básica. La novedad de este trabajo. Esperemos que salga publicado pronto y entonces ya les puedo decir la referencia. Pero esta es una ecuación novedosona. Ahora, tiene una solución. Esta y esta. La lambda ahora ya se fijó en términos de phi. Y el otro, pero en todos metimos una constante con unidades de carga que ya es G.
Si este y este lo sustituyo, queda invariante esto y todos estamos felices. Hasta ahí se acaba todo, la primera parte. La segunda parte es demandar, ahora sí, que la fase de la transformación de fase de la mecánica cuántica sea univaluada. Pero como yo pedí esta igualdad, por lo tanto esta también debe ser univaluada. Pero si esta es univaluada, sí, solo si K es igual a N entre 2. Por lo tanto, ya despejé el valor de K y es N entre 2. Aquí entra la cuantización, la igualo a esta y se obtiene la cuantización, una ecuación de cuantización. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está más. Bueno, entonces, si G es la carga magnética y lambda es 2G phi, entonces esta relación es la condición de Dirac. Y aquí viene la explicación. ¿Cómo podemos ahora entender cuál es la cuantización de la carga eléctrica? Que era lo que queríamos, no que existieran monopolos. Pero miren, la relación nos permite encontrar la cuantización de la carga. Fijemos que G, esa extraña cantidad que metemos, que decimos es la carga magnética fundamental, la mínima carga magnética. Entonces despejamos Q, NHC y queda 2G. Despejamos la carga magnética. Y ahora pedimos el valor N igual a 1. Y el N1 le va a corresponder a la carga eléctrica. Porque ese es el mínimo valor que tiene la carga eléctrica, es la carga del electrón. Y ese corresponde a N1. Ahora pues ya está directamente aquí. Podemos combinar esta con esta y les da exactamente Q igual a N. Aquí está, miren, aquí está HC entre 2G, HC entre 2G, ponen este aquí y les queda la carga eléctrica. En la expresión final ya no hay monopolos magnéticos. En la expresión final tenemos que la carga eléctrica siempre aparece en la naturaleza como un múltiplo entero de cargas eléctricas elementales. Esa es la cuantización que andábamos buscando. El precio es muy alto. Introducir unos bichos que se llaman, por cierto, déjenme regresarme aquí. No, está bien. Pensé que faltaba una Q igual a N, por ejemplo. Bueno, ¿algún comentario? Esto era lo que queríamos. Esto es lo que buscaba Dirac. Pero Dirac no se sentía a gusto, él mismo lo confiesa, él no se sentía a gusto con introducir unas cargas magnéticas que no había sido observada. Pero dijo, bueno, pues si no se ha observado, pues es que en algún momento se va a observar. Estábamos en 1931, aunque no había evidencias experimentales. Lo del nombre de monopoleón proviene a que Pauli decía que Dirac ya estaba medio loco por andar introduciendo cosas raras. No lo decía loco, pero lo dijo sarcásticamente. En una carta que le hace a Hans Bethe, le dice, pues es que el monopoleón de Dirac está insistiendo que existen esas cargas magnéticas que nadie las ha observado, ¿no? Por eso viene el nombre de monopoleón. Yo quería preguntar, ¿la carga magnética también está cuantizada? Claro, si no se cuantiza la carga magnética, no se cuantiza la eléctrica. Ese es el precio que se paga. Se tienen que cuantizar las dos. De hecho, uno siempre empieza primero diciendo que se cuantice la magnética, porque en términos de la magnética se cuantiza la eléctrica. ¿Sí? En principio, esta Q y esta son cantidades arbitrarias, pueden ser muchas cargas y estas muchas cargas, pero entonces el producto de todas esas nos da HC. Y aquí viene la historia que luego aparece en los libros. Si hubiera un solo monopolo magnético en el universo, uno solo, podríamos explicar la cuantización de la carga. O sea, no necesitamos muchos, nada más con que exista uno, ya tenemos la cuantización de la carga eléctrica. Eso tal vez lo hayan visto en algún libro. Normalmente la idea de la cuantización se explica en libros de posgrado.
En el Jackson, por ejemplo, pueden encontrar una explicación de lo que hizo Dirac. Pero ustedes van diciendo, no integré ninguna ecuación, jugué con álgebra, y no hubo ecuaciones de Maxwell, nada más se recurrió a la invariancia de fase y a un juego de univaluado y multivaluado, ¿no? Pues sí, esa es la ventaja de hacerlo, ¿no? Así. Pero si quisiéramos proceder de manera formal, entonces ahora nos quedan dos cosas por verificar. Porque una cosa es que yo diga que esa G es el monopolo magnético y otra cosa es que sea. Hay que verificar que sí es el monopolo magnético, ¿no? Que es la carga magnética. Y también que existe esa lambda, transformación de norma que está allí. Esa debe existir, porque si no existe, todo el argumento se hace añicos. Y vean, la transformación de norma es tal que debe haber dos potenciales conectados por un gradiente de esa transformación de norma. Bueno, Dirac los encontró, los hizo en coordenadas polares. Esos dos potenciales toman esta forma: G1 menos coseno de teta, rho seno de teta, por el ángulo azimutal, y A menos G más 1 más coseno de teta, re seno de teta por phi. Pero, quiero decirles, estos potenciales podrían parecer mágicos, porque miren, si tomamos el rotacional les da el campo central. Yo creo que para algunos de ustedes ha de ser algo novedoso que uno puede derivar un campo central no como el gradiente de una función escalar, sino como el rotacional de un campo vectorial, ¿sí? Normalmente en mecánica nos enseñan que el campo coulombiano es el gradiente de una función y es 1 entre R. Pero ahora no, ahora vean, estos potenciales mágicos de Dirac son tales que tomando el rotacional de este y este, obtenemos el mismo campo, y es el campo, exactamente el campo de un monopolo magnético. Por lo tanto, ya tenemos resuelto el problema. Sí existe la transformación de norma. Yo la sustituyo aquí, opero y obtengo esta. Y también cumple la otra, que el rotacional nos da en el mismo campo, porque son campos de norma. Los campos de norma deben dar el mismo campo magnético, y los da, ¿no? Pero aquí viene el origen de todo un lío terrible. Esto es válido si seno de teta es distinto de 0. Entonces ya aparece aquí la primera punto débil de todo lo que hizo Dirac. Dirac dijo, bueno, esto es cierto, tengo dos potenciales, me dan el campo, transformación de norma, y explico la cuantización de la carga eléctrica. Pero pago un precio que para un matemático ducho, pues no es trivial, porque estos campos son singulares para todos los valores de teta que valen seno de teta distinto de 0. Para seno de teta igual a 0 son singulares, para seno de teta distinto de 0, pues no hay problema. Si yo le pongo esta condición, bueno, pues ya está bien. Pero ¿y si no? Y aquí viene la otra parte. La famosa, no sé si hayan escuchado ustedes, típicamente no se estudia en los cursos de licenciatura, pero en los de doctorado sí se estudia. Las string, las cuerdas, la cuerda de Dirac. ¿Qué era ese seno de teta? Bueno, miren, ahora podremos tomar los potenciales, pero ahora consideremos la posibilidad de que seno de teta es igual a 0, ¿no? Haciendo una regularización de los potenciales y tomando otra vez el rotacional, resulta que cuando se toma seno de teta, sí aparecen los campos, otra vez, pero aparecen unas cantidades que viven exclusivamente en el eje Z. Estas son deltas y esta es la función teta. Entonces, bueno, si nunca lo habían escuchado, esta es la cuerda de Dirac. La cuerda de Dirac es una línea de campo que aquí está va para abajo y esta va para arriba, un semi-infinito eje Z, uno va para acá, ahorita veo el dibujito, y esta es la K es 4πg, y déjenme poner una figurita.
Vean, aquí ya le puse 4πg. Cuando tomamos la singularidad en cuenta, lo que tenemos es esto. Este es el monopolo magnético. Este es el campo producido por el A', que es el monopolo más la cuerda. Y este es el campo de la cuerda. Como ven, la cuerda viene hacia abajo, la dirección, y el campo tiene este hacia arriba. Y este con este se restan y nos queda el monopolo. Entonces Dirac dijo, yo puedo imaginar un monopolo magnético como esta distribución, porque esta distribución puedo cancelar este con este, pero aparece una cuerda. Una cuerda significa un campo semi-infinito que arranca de aquí y va al eje Z, que va para acá, y el otro análogo va hacia arriba, y por lo tanto el campo viene hacia abajo. Es ingeniosísimo esto. Esto no es... déjenme decirle que esto es magia. La verdad es magia. A ustedes se les podría ocurrir decir, mira, un monopolo o la carga eléctrica, por ejemplo, que su profesor de electricidad les diga, fíjense que ahora así visualizamos una carga eléctrica. Ah, pero tenemos otra posibilidad. Podemos visualizarla como una superposición de campos donde tenemos un campo exótico que tiene una contribución a lo largo del eje Z que va hacia arriba y que se cancela con otra que está afuera y que se llama cuerda. Entonces las cuerdas aparecen ahí y lo mismo acá arriba. No. Entonces viene el asunto. ¿El argumento es válido? ¿Estamos interactuando con un monopolo o con un monopolo y una cuerda? Porque si estamos interaccionando con un monopolo y una cuerda, pues entonces las cosas ya no son transparentes. La idea era interaccionar una carga eléctrica con un monopolo, no con un monopolo y una cuerda. Entonces vamos a ver qué dice la interacción de la carga con la cuerda. Es la interacción clásica. Mire, tomemos una cuerdita solita, que es altamente singular, esta que viene por acá. Y calculamos su potencial, que viene aquí. Aquí viene la carga eléctrica y aquí viene el campo. Estamos hablando del campo dentro de una sola línea. Ustedes podrán imaginarse eso. Eso es completamente singular, es una delta. Aquí está la estructura de la delta. Y calculamos la fuerza de Lorentz que esta cuerda produciría sobre este electrón. Y la fuerza de Lorentz, aquí la tienen, es BC cruz B, la cuerda del string, el campo de string. Haciendo matemáticas les queda otra vez una delta de ρ. Pero la presencia de esto nos lleva a lo siguiente. La carga eléctrica viene caminando por aquí. Y el asunto es que no siente la fuerza del campo, pues porque no hay campo, ¿no? Simplemente pues no hay líneas de campo, pues no siente nada. Matemáticamente se puede probar que cuando se va acercando aquí, cuando epsilon tiende a 0, sigue siendo 0. El electrón no siente que exista una cuerda. Y cuando llega exactamente a la cuerda, se le vuelve infinita la fuerza. Entonces ya en la mera singularidad, la fuerza es infinita, lo cual eso vuelve a algo muy exótico, porque pues, una fuerza infinita pues, no la aceptaría uno de fácil. Entonces, desde el punto de vista de la física, pues decimos, pues es que esa cuerda no es física, es un artificio de matemáticas, ¿no? Ahora vamos a decir qué es lo que dice la mecánica cuántica. La mecánica cuántica lo dice de otra forma. Ahí no tenemos a la fuerza de Lorentz, pero el equivalente cuántico de la fuerza de Lorentz es esta fase que ven aquí. La solución de la ecuación de Schrödinger para una partícula que se está moviendo en presencia de un campo de norma A se puede escribir de esta forma, donde esto representa la interacción de la partícula con el potencial, y esta es la trayectoria de la partícula de 0 a x, ¿no? Bueno, este es el equivalente de fuerza de Lorentz, pero cuántica. La fase los da. Si imponemos condiciones 2, 1 y 2, primero
que la partícula se vaya a dar una vuelta alrededor de la carga. Por eso cerramos la línea, la integral de línea. O sea que en realidad estamos hablando de una diferencia de fase, porque supóngase que aquí está la carga eléctrica, le pedimos que la trayectoria sea una trayectoria que la esté dando vueltas. Una vez que le pedimos esa, ahora le pedimos que decimos, ¿cómo hacemos para que cómo lo hacemos para que esto se vuelva uno? Y así, pues nunca vimos ninguna cuerda, cuánticamente. Para que esto se vuelva uno, hay que pedir que la integral de A.2 de esta cantidad sea igual a 2πn. Porque E a la I2πn es 1. Miren, 2πn, si yo demando esta igualdad, entonces todo este bicho se hace 1 y phi es igual a phi 0 y todo ocurre como que el electrón nunca vio una cuerda. El precio que pagamos para no ver la cuerda es imponer estas condiciones, que no son exóticas, porque lo que nos está pidiendo otra vez que sea la fase, que sea univaluado. Bueno, pero tenemos una ventaja, tenemos el A-string, tenemos el potencial de la cuerda, explícito. Como lo tenemos, podemos calcular la integral de línea, aquí están las matemáticas, y nos da 4π GHC. Pero por otro lado tenemos la condición que pedimos que eso sea 2πn. Entonces, igualando esta con esta, volvemos a encontrar la ecuación de cuantización de Dirac. Ahora con otra interpretación. La interpretación es esta. Si no queremos ver esa cuerda, clásicamente, pues tenemos un argumento. Es infinita. Pero cuánticamente tenemos que pagar un precio para no verla. Y ese precio es la cuantización de la carga eléctrica. Esta es una manera formal de obtenerla. Esta que ustedes están viendo aquí es ya una manera formal de obtenerla. La otra fue una manera heurística de obtener la cuantización. Tal vez sea un poco complicado porque en sí el tema es complicado, por eso los libros de introductorios no quieren tocar este tema, eso me lo explico yo. Este tema se deja para estudiantes ya de posgrado, donde se aparezca en teorías de campo. Ahora, es bien importante la contribución de Dirac, porque Dirac nos da dos cosas: introduce los monopolos magnéticos, introduce la cuantización e introduce esta relación que ha sido muy útil en teorías unificadas. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, como está un producto, yo puedo hablar de una teoría unificada que la represente la electricidad por Q y el magnetismo por G. Pero como están en producto, entonces si Q es grande, G es pequeña, y si G están en relación así, porque esto debe mantenerse constante. Entonces, la primera forma agradable de esto es que esta relación, llevada a teorías más complejas, nos está conectando en realidad dos teorías, una débil y otra fuerte. Y eso ya es parte del atractivo de tener ecuaciones de cuantización a la Dirac. Por eso se sigue llevando a teorías más, a SU2, a Yang-Mills y a las teorías unificadas, la idea de monopolos y la idea de cuantización. ¿Sí? Bueno, quiero terminarles platicando del monopolión Dirac, porque a mí me impresiona ver cómo o es genio, o no tiene miedo, o es un genio que no tiene miedo. Pero plantearse las cosas tan de frente, es como si ustedes le dijeran a su compañero, ¿qué tienes de tarea? No, pues voy a explicar el spin del electrón, ¿no? Así, directo, ¿no? O voy a explicar qué es la carga eléctrica, o por qué está cuantizada, ya el solo planteamiento de eso, de esa idea es impresionante. Ojalá ustedes que son jóvenes se plantearan así las cosas. Porque Dirac sí lo hizo, y Dirac lo hace porque dice, vean lo que dice. Esto lo escribe muchos años después, en 1900
78. El problema de explicar el número 137, que es en realidad lo que él quería, el 137, está todavía completamente sin resolverse. Han pasado 50 años desde entonces. Yo pienso que es quizás el problema más fundamental no resuelto de la física hasta el tiempo presente. Y dudaría mucho si algo realmente grande, un progreso grande se haría en entender los fundamentos de la física hasta que éste sea resuelto. O sea, él dice, no va a haber nada sensacional, lo dijo en el 78, y muchos físicos teóricos podrían seguir firmando eso, ¿no? Fundamental, un cambio fundamental en la física. El Dirac dice, pues resuelvan por qué 137 y entonces veremos por qué tenemos uno. O sea, es impresionante. Yo les recomiendo que lean a Dirac. Dirac, yo creo que es uno de los genios. Han salido 2 libros recientes, uno que se llama simplemente Dirac y otro están llenos de anécdotas y otro es su biografía clásica. En internet los encuentran. Hay muchas anécdotas. Una de las que recuerdo fue cuando el héroe de Feynman fue Dirac. Entonces se llegaron a conocer. Entonces el joven Feynman va a ver al veterano Dirac y con ánimo de establecer una buena relación, Feynman le dice a Dirac, bueno, Dirac le dice, ¿qué está usted haciendo? Le dice a Feynman. Bueno, estoy haciendo la electrodinámica cuántica, ¿no? Y Dirac dice, o sea, a Dirac no le gustaba nunca la electrodinámica cuántica, no le parecía nada fundamental, fíjense lo que era. Pero fue directamente a noquearlo, porque le dice, bueno, Feynman, ¿dónde está su ecuación? ¿No? Y Feynman se fue así como, porque Feynman no tiene una ecuación fundamental, al estilo como Dirac sí tiene. Tiene progresos, pero una ecuación fundamental, así como las pide Dirac, ¿no? Entonces en la historia ha pasado la frase golpeadora de Dirac que dice, ¿dónde está su ecuación? Para Dirac no había ¿dónde está su ecuación? Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿dónde está su ecuación? ¿No? Para hacerlos sentir la fuerza de que la física requiere nuevas ecuaciones. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué consecuencia, aparte de la cuantización de la carga, qué consecuencia habría si hubiera un monopolio magnético? ¿Cómo se podría... Es interesante la pregunta. Tanto hay interés de que existan monopolios magnéticos que un Moedal es un proyecto de muchos millones ahí en el SER, dedicados a buscar el monopolio magnético recientemente. Y en el año pasado han publicado 3 artículos en Physical Review Letters diciendo que no han encontrado nada. Ha habido a bajas temperaturas la idea de que se pueden romper los monopolios, las líneas magnéticas, a muy bajas temperaturas. Entonces, esos interpretan que son monopolios magnéticos sintéticos. Cosa que está bastante no son los de Dirac, es así como que bajamos la temperatura a cerca de 0 grados y entonces el magnetismo toma la posibilidad de que se intersecten líneas de campo y eso se interpreta un poco en el sentido. La moda en monopolios magnéticos, en la parte experimental, está en eso, en esos experimentos. Hace 5 años se lanzaron las campanas al vuelo, artículos en Nature, Physical Review Letters, etcétera, etcétera, diciendo, ya encontramos los monopolios magnéticos. Pero la verdad es que han encontrado una versión, pusieron la palabra sintética, los fabrican para que así sea.
pero no de una forma como un experimental le gustaría ver, ¿no? Una manifestación de eso. Entonces, esa es la parte de esto. Ahora, consecuencias puede haber muchas, porque, por ejemplo, ¿cuál es su masa? ¿Dónde están los monopolos magnéticos? ¿Podrían estar en otra región del universo? Tal vez, porque si ven aquí, observen que el tamaño de la carga magnética es muy grande comparado con la carga eléctrica. Por eso, entonces, si son grandotes los monopolos, deberían ser observados. Pero no se observan. Pero Dirac mismo dijo, ¿por qué no se observan? Pues no se observan porque están muy pegados, ¿no? Entonces, consecuencias de que existan los monopolos, son en física teórica, ya no se pregunta si existen los monopolos, existen, porque si no, pues no hay de qué vivir en una sección, tienen que existir los monopolos magnéticos. Han sido cientos y cientos de papers y reviews sobre monopolos magnéticos, ¿no? A muchos ingenieros no les gustan los monopolos magnéticos, los libros de los ingenieros ni siquiera los mencionan, pero los libros de teoría cuántica de campo, teoría clásica de campo, sí lo menciona, es parte de eso. ¿Algo más específico en la pregunta? No, está bien. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien en tiempo? Sí. A ver, debate, discusión, a ver ustedes jóvenes. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando yo llevé Electro 2, hay un ejercicio que es muy común en el Griffiths, en el cual, a partir de ecuaciones de Maxwell, ven que es una contradicción tener un monopolo. Entonces, ¿cuál sería la... A ver, a partir de las ecuaciones... Sería con nada contradicción, es una contradicción tener un monopolo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esta teoría y las ecuaciones de Maxwell clásicas? Bueno, creo que es una excelente pregunta. Mira, las ecuaciones de Maxwell, nosotros no tenemos fuentes magnéticas, pero observa, a ver, déjame ver si observa aquí, mira, aquí quiero determinar, aquí hay un campo magnético, ¿no? El de la cuerda. Si yo le tomara la divergencia y le tomara el rotacional, porque lo tengo, entonces resultaría, ¿no? Aquí, que, déjame ver si aquí lo tengo. Si yo tomo si entiendo aquí está, esto es muy importante para ustedes, para los cuando se hablan de monopolos. Aquí lo está escrito. Divergencia de B distinto de cero, ¿qué es? Divergencia de B igual a cero es una ecuación de Maxwell. Y a ustedes dijeron que significa que no hay monopolos magnéticos, ¿no? Es la ausencia de monopolos magnéticos, se dice que divergencia de B es igual a cero. Por lo tanto, divergencia de B distinto de cero significa que hay monopolos magnéticos. ¿Sí o no lo aceptan el argumento? Pues están equivocados. ¿Y en qué sentido? En este sentido. Se habla de monopolos magnéticos aislados. Divergencia de B igual a cero, ¿no? Significa que no hay monopolos magnéticos aislados. Pero la cuerda de Dirac tiene la propiedad de que tiene divergencia de B igual a cero, pero el rotacional de B distinto de cero. Y en rotacional de B distinto de cero aparece una corriente, y la corriente tiene el monopolo magnético. Entonces sí hay monopolos magnéticos con div de B igual a cero, pero no están aislados, están confinados en una corriente. Entonces cuando les digan divergencia de B significa, tiene que ser muy claro, igual a cero, debe especificarse que son monopolos magnéticos aislados, porque puede ser div de B igual a cero, siempre y cuando rotacional sea distinto de cero y tenga la carga magnética. Entonces, no sé qué problema digas, conozco bien a Griffiths, bueno, también lo conozco a él, pero conozco bien el libro de Griffiths,
Pero el problema que dice que hay una contradicción entre que las ecuaciones de Maxwell, las que conoces, no tienen div de B igual a 0. Entonces, si tú dices que hay un monopolo magnético en algún lugar del universo, pues entonces se violan las ecuaciones de Maxwell. Bueno, pero la siguiente parte es extender las ecuaciones de Maxwell para incluir la carga magnética y poner divergencia de B igual a G. ¿Sí? O sea, simplemente se hace una extensión. Pero esa no tiene que ver con Dirac. Extender las ecuaciones es simplemente poner cantidades que antes eran 0, las homogéneas de Maxwell, volverlas inhomogéneas poniendo carga y corriente magnética. ¿Sí? Pero eso no es lo que hizo Dirac. El genio de Dirac es que utilizó un potencial para escribir un campo central. Oigan, esto sí es, espero que les quede en la mente estas ecuaciones. Hay un potencial que su rotacional les da un campo central. Entonces la teoría newtoniana toda se podría reescribir como un potencial vectorial, ¿no? Siempre y cuando uno tiene que cuidar bien las singularidades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Crítica? El tema es muy sutil. Yo me atreví a hacerlo porque no hay en la literatura discusiones sobre la cuantización que sean más o menos accesibles. Más bien son bastante complicadas estas. Esperemos que acepten la publicación y entonces ya tenemos una revisión del tema con todos los detalles que le estoy diciendo, ¿no? ¿Alguna compañera allá? ¿No? ¿Les gusta o no les gusta el tema de... Fíjense qué genial es esto. ¿Cómo uno puede empezar como Dirac? Quiero explicar un 137. O sea, nada. No, ahora cuando toman un artículo de física teórica, no se entiende ni el abstract siquiera. En cambio, Dirac dice, pues quiero explicar un 137, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la mentalidad, no? Y cómo, bueno, pues esto está de primaria, Q igual a N por E, está muy elemental, ¿no? Pues ¿cómo hay que explicarlo? Pues es Q igual a N por E, no debería de ser esa difícil sencillez de todo esto, ¿no? De cómo se puede hacer física genial cuando uno tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? ¿Algo más? Una pregunta, ¿no? Sí. ¿La cuerda de Dirac tiene algo que ver con la teoría de cuerdas? No, la ventaja, es buena pregunta. Él dio el origen a las teorías de cuerda. Dirá que esto él lo hizo en el 31, cuando todavía no había nada. Pero empezar a describir cuerdas como partes de esto, sí es antecedente, y sobre todo porque en los 70s, Hu y Yang dijeron, bueno, ¿cómo podemos evitar la cuerda? Fíjense, la cuerda estaba aquí, déjenme. A ver, aquí. ¿Cómo podemos evitar la cuerda? Bueno, pues es muy fácil, quitar la cuerda aquí significa definir una superposición de potenciales de tal manera que estén bien definidos, pero que no tengan la cuerda. Y entonces, esa abrió la puerta o conectó con la teoría de los haces fibrados. Entonces los matemáticos ya habían pensado la posibilidad de que, bueno, habían trabajado sobre haces fibrados, y entonces aquí aparece la conexión, y fue precisamente el trabajo en los 70s de Hu y Yang. Más aún, la N empezó a tomar un carácter topológico, porque fíjense que la N también puede, si es un solenoide, la N puede ser el número de vueltas que le dan a la bobina. N puede ser el número de vueltas. Si N es el número de vueltas y el número de vueltas puede ser una medida del campo, entonces jugando con eso, N ya entra dentro del terreno de la topología.
Entonces sí es trascendente, muy trascendente pensarlo así. En otra ocasión que tengamos, valdría la pena hablar del experimento de Aharonov-Bohm, que también uno de los experimentos finos de la muy conocido. Sí saben cuál es el experimento de Aharonov-Bohm, ¿no? ¿No lo han escuchado? Sí, es uno que tiene que ver con el... Sí, no, es un electrón sale de aquí, pasa, otro sale de por acá, hay una rejilla de difracción, llegan aquí y luego se regresa acá y se regresa acá. Ahí llegan. Es un experimento de Ross Rendijas, de eso que estudiaron ustedes bien, pero hagan cuenta que está la pared y aquí ponen a una cuerda de Dirac o un solenoide largotote. El electrón no lo ve, viene por acá y aquí está el solenoide y el electrón viene por acá. Ahora el solenoide confina el campo, pero hay potencial, tiene alrededor potencial. Pero si el potencial no hace nada físico, pues le va a valer gorro y cada electrón va a llegar aquí, va a interferir de aquí y es como si no existiera el solenoide, porque es potencial. Pero ¿qué creen? Que sí hay un cambio acá. Entonces el electrón sí detecta el potencial y sí detecta el solenoide. En el caso de la cuerda de Dirac, no detecta la cuerda de Dirac si la carga está cuantizada. O sea, en otra ocasión hablamos del experimento de Aharonov-Bohm. ¿Alguna pregunta? Ya tengo un montón. Ya tengo un montón de estos. Gracias. ¿Esta es la última del semestre? Ya acabó el semestre. Ojalá. No, esta semana acaba. Hola, ¿cómo